Muy buenos días, mis hermanos, bienvenidos un domingo más al programa de Escuela Bíblica Dominical. Hoy estudiaremos la palabra de Dios, iniciando la unidad 8 titulada El Rey David y su reinado. Abarcaremos las situaciones ocurridas entre el rey y sus hijos, rebeldías, luchas entre familiares, y para cerrar esta serie de estudios, veremos el ocaso del reinado de David y el inicio del reinado de Salomón, su hijo. Existe una frase que dice: de una pequeña bola de nieve puede crearse una avalancha. Si lo pensamos un poco, su estricto sentido puede emplearse para cosas buenas o malas, pero usualmente lo asociamos con cosas que son malas. Por ejemplo, cuando se dice una mentira, normalmente esta lleva a que se digan otras para sostener la primera, hasta llegar a un punto en que es totalmente insostenible la situación. Hoy iniciamos una nueva unidad con la clase que parte de la idea antes dicha, ilustrando con ello lo que sucedía en la casa del rey David, luego de su pecado con Betsabé, y cómo de esa acción surgieron otras en el seno de la familia, trayendo dolor y desolación al rey de Israel. Estudio 34 titulado David y Absalón. Para dar contexto a la clase de hoy, ubiquemos en nuestra Biblia el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, y extenderemos su lectura hasta el capítulo 14, versículo 33. Para iniciar la explicación, hay que recordar primeramente que los hijos del rey David provenían de distintas madres. Encontramos en el segundo libro de Samuel que a David le nacieron hijos en Hebrón. Amnón, su hijo primogénito, era hijo de Aminoam, israelita. Por su parte, en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, encontramos que Absalón y Tamar, dos de los hijos del rey, eran hijos de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Detalle curioso aquí, el nombre Tamar significa palmera, que alude a la palabra fertilidad. El nombre Absalón, a su vez, significa la paz de tu padre. El nombre Amnón significa fiel estable. Ninguno de ellos hizo honor a su nombre en los relatos que siguen a continuación. También hay que recordar que conforme a la costumbre antigua, Tamar vivía en el palacio, en una sección especial, como todas las hijas vírgenes del rey, y solo su padre tenía acceso. Amnón estaba enamorado, entre comillas, de su hermana Tamar, y ya la había visto en otras ocasiones, pero por lo antes dicho, no tenía acceso a ella. Los hijos varones del rey vivían en sus propias casas, por lo que en esta parte de la historia surge el personaje de Jonadab, primo de Amnón. El plan fraguado entre Amnón y Jonadab iba a basarse en hacer que Tamar fuese bajo cualquier excusa a la casa de Amnón. Valga destacar que el nombre Jonadab significa Jehová es bondadoso, participando en este relato otra persona que no actuó conforme al significado de su nombre. Destaca la palabra que era un hombre muy astuto, y podemos ver muestra de ello en el capítulo 13, versículo 3. Su astucia funcionó para hacerle confesar a Amnón el supuesto amor que sentía por su hermana Tamar, y en darle el plan a aquel para hacer que se acerque a su hermana anhelada. Más adelante veremos el desenlace de este plan. Lo cierto es que la estratagema funciona, y Tamar, por orden del rey, se acerca a Amnón, quien fingía estar enfermo. Tamar había preparado una comida para su hermano enfermo, quien se había negado a su vez a comerla de sus siervos en un claro pretexto para lograr que su hermana se acercase a él. La acerca a su alcoba bajo un pretexto de que quiere ingerir los alimentos preparados por ella, y al ponérselas delante, Amnón excede la situación diciéndole a Tamar que se acueste con él. Aquí se inicia un diálogo de defensa entre la involucrada y el perpetrador, en la que todas las razones válidas opuestas por Tamar son desechadas por Amnón, quien a toda costa deseaba lograr su vil objetivo. Dijo Tamar: no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Establezcamos algo. Lo que quería Amnón
estaba penado por la ley según Deuteronomio 27:22. Tamar, sabiendo esto, le quiere hacer ver en ese momento la magnitud de su pensamiento pecaminoso, además de otras consideraciones personales. En un punto, le dice que pida su mano al rey para casarse, lo cual se cree que fue una frase más para huir de ese incómodo momento que algo realmente deseado por su corazón. Sin embargo, la situación pecaminosa persiste y Amnón termina por forzar a Tamar a acostarse con él, es decir, su medio hermano abusó de ella. Lo siguiente fue el desprecio mayor. Al haber obtenido lo que quería, la echó de su casa por la fuerza, y ella, al rasgar su túnica y echar ceniza sobre su cabeza, dio señales a todo el pueblo de dolor y vergüenza. Es decir, el supuesto amor solamente era lujuria. Frecuentemente, así es como la maldad de los padres es pasada sobre los hijos, ya que podemos ver cierto paralelismo entre la conducta lujuriosa de Amnón y la conducta que tuvo David con su soldado Urías respecto de la lujuria que sentía hacia Betsabé. Un hijo a menudo reflejará la conducta pecaminosa de su padre y a menudo irá más allá en la dirección de pecado que los mismos padres. Esta es justamente la verdad central del estudio, y es que una conducta pecaminosa llevará a varias conductas pecaminosas que, de no haber verdadero arrepentimiento, solo serán un foso para aquel que las comete. En los versículos 23 al 29, Tamar va al consuelo de su hermano Absalón, quien se propone, valga destacar por falta de acción del rey David, vengarse de su medio hermano Amnón. La venganza de Absalón, como hecho, tiene mucho paralelismo a la situación que vivió el rey David respecto de su soldado Urías y su esposa Betsabé. Además, transgrede costumbres de hospitalidad propias de la época. Primero, la lleva adelante la venganza en su propia casa. Recordemos que las costumbres de la época dictaban que el anfitrión, al dar un banquete o ceremonia, debía garantizar la seguridad de sus invitados. Aquí surge que, como Amnón no garantizó la seguridad de su hermana, sino que básicamente abusó de ella y luego la aborreció, Absalón aprovecha para crear esta oportunidad y asesinar a su hermano sin garantizar en ningún momento su seguridad. Inclusive, nos narra la palabra que en algún momento les dice a sus criados que lo hagan y que no teman, porque él lo ha mandado. E inclusive se atreve a decir el tan citado: esforzaos y sean valientes. Segundo, otro paralelismo surge en que le dan comida y bebida a su hermano. Y no solamente está este paralelismo, sino que además recordemos que el rey David le dio a Urías comida y licor, atendiéndolo bien dentro de su palacio, para luego aprovechar la situación en su favor. Por último, como ya habíamos dicho, a través de la espada de sus siervos ordena la muerte de Amnón, no haciéndolo él personalmente, intentando, digamos, no participar o no establecer él directamente la acción que diese la muerte de Amnón. Sin embargo, la autoría intelectual de todo este hecho está más que escrita de la mano de Absalón. Narra la palabra que Absalón le dijo a sus criados: cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Como un astuto asesino, Absalón esperó a que Amnón estuviera relajado y vulnerable. Probablemente, Amnón llegó al banquete nervioso por tener que estar con su medio hermano Absalón, pero luego de unas copas de vino y por efecto del alcohol se relajó. En ese momento Absalón dio la orden: herid a Amnón, y lo asesinaron. Dios le prometió a David que no se apartará jamás de tu casa la espada, luego de cometer el pecado con Betsabé. Lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Esto definitivamente es un cumplimiento parcial de esta promesa, en la que por una acción pecaminosa y por un muy desagradable ejemplo de su padre, sus hijos terminaron repitiendo las mismas acciones y siempre manifestando
disposición a llegar a acciones mucho peores. Así como David cometió adulterio, emborrachó a Urías y luego lo asesinó, así Amnón cometió incesto, fue emborrachado y entonces asesinado. Para iniciar la segunda sección de la clase, debemos apuntar que a pesar del pecado de Absalón, el rey David, su padre, ansiaba verle. Una vez se conoció lo sucedido entre Amnón y Absalón, este último debió huir y se fue a Jesús, a la presencia de Talmai, hijo de Amihud, quien era su abuelo materno. Movimiento inteligente para recibir protección y tranquilizar un poco las aguas luego de tan aborrecible acción. Estuvo desterrado 3 años y mientras ello sucedió, el rey David tenía sentimientos mezclados. Lloraba por la muerte de su primogénito Amnón, pero a la vez se consumía por ver a su hijo Absalón, quien había gestado por venganza la muerte de su medio hermano. Esta actitud del rey David sin duda es un ejemplo de amor, pero podemos ver más adelante que es un amor que no disciplina y que solo acarrearía más problemas dentro del seno familiar. Por amor, ciertas situaciones no pueden quedar impunes. Demostrar cariño, afecto y apoyo a nuestros seres queridos también conlleva, en los contextos adecuados, disciplinar, destacar lo que se ha hecho mal para reprenderlo y corregirlo. Nunca se deja de ser familia, pero siempre se debe separar el amor de la indulgencia. Después de 3 años, la punzada de dolor del asesinato de Amnón ya no era tan fuerte. David simplemente quería reconciliarse con Absalón otra vez, sin corregir a su hijo por su maldad. La indulgencia de David hacia Amnón se repite también hacia Absalón y éste se encontrará con un final similar. Para iniciar la tercera sección de la clase de hoy debemos señalar que el regreso a casa de Absalón era deseado por el rey David. Y así es como entra a esta clase la presentación del versículo clave encontrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 39. Lo vemos en las pantallas. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Más adelante, en el capítulo 14, versículos 1, 23 y 24, podemos ver que Absalón regresó a Jerusalén. Sin embargo, su regreso estuvo manchado por la artimaña que llevó adelante Joab, capitán del ejército, para hacer que el rey mandase a buscar a su hijo desterrado. En estos pasajes se nos indica que llegado Absalón a Jerusalén, no vio el rostro del rey por 2 años. Además, se destacan en la palabra de Dios cualidades de Absalón, ya que era alabado por ser bien parecido, y se hace énfasis particularmente en el largo de su cabellera, la cual cortaba al final del año porque, según narra la escritura, le molestaba. Se cree que el no ver el rostro del rey tenía 2 motivos. Primero, no enviar el mensaje incorrecto, para que no se entendiera que David estaba conteste con lo hecho por Absalón. Se puede igualmente interpretar que verle traer a su mente el recuerdo de su primogénito Amnón, lo cual evidentemente es una situación de tristeza. Nos narra la escritura, como ya se dijo, que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Esto explica evidentemente la popularidad de Absalón entre el pueblo de Israel. Recordemos también que el pueblo se sintió atraído al rey Saúl debido a que este era un hombre muy atractivo. Absalón era además un hombre de destino político. Era el tercer hijo de David. Sabemos ya que el primogénito Amnón ya no estaba y no escuchamos nada de su segundo hijo Kiliab. Es probable que Absalón fuera el príncipe heredero, el siguiente en la línea al trono. Pesaba su cabello 200 ciclos de peso real, es decir, unas aproximadamente 5 libras. Él estaba extremadamente orgulloso de su larga cabellera y valga destacar que por estar orgulloso de ella, perdió su vida. Tuvo además una hija que se llamó Tamar, ya que podemos destacar de la escritura que Absalón era un hombre de sentimientos profundos y empáticos en apariencia.
Él conmemoró a su agraviada hermana al llamar a su hija con su nombre. Absalón solicitó una audiencia con el rey. Durante estos 2 años de exilio, imaginamos que la amargura de Absalón contra David solamente creció y creció. Se había intentado reconciliar parcialmente con su padre con el hecho de haber ingresado a Jerusalén, pero recordemos que tuvo 2 años sin ver su rostro. David solamente le ofreció una reconciliación parcial con este ingreso, mas fue incompleta porque nunca pudieron verse, al menos en este momento, frente a frente. Recordemos que Absalón fue exiliado de Israel por asesinar a su hermano. Sin embargo, Absalón, en su conciencia, se sentía totalmente justificado al matar al hombre que desgració a su hermano. Su sentido de justificación hacía que su amargura contra David se hiciera más intensa. Para finalizar el estudio de hoy, veamos sus aplicaciones. 1. No dar rienda suelta a las pasiones. Cuando dejamos que nuestra vida sea conducida por los deseos y no por la palabra de Dios, le olvidamos completamente y abrimos la puerta al pecado. La pasión casi siempre es efímera y nos lleva a resultados poco o nada beneficiosos para nuestra vida. Sin embargo, el amor de Dios es para siempre, por lo cual fiemos en todo momento nuestra conducta al amor y a la voluntad del Señor. En segundo lugar, la formación de los hijos viene por las palabras y las acciones. El testimonio de un padre es clave a la formación del hijo. Procuremos en todo momento que nuestros hijos no repitan nuestros errores. Un verdadero testimonio cristiano guiará de forma más fácil a nuestros hijos a conocer el verdadero amor de Dios y a partir de allí que ellos puedan obrar conforme a su voluntad y su sabiduría. En tercer lugar, Dios da discernimiento para huir de la tentación y la astucia. Como cristianos debemos saber identificar el momento incómodo, cuándo se sucederá la situación difícil para huir de ella. La astucia de Jonadab, personaje de la historia, sirvió para aconsejar negativamente, pero recordemos que nuestro Dios siempre aconseja con verdadera sabiduría. Entonces, como cristianos ya debemos saber en este punto a quién debemos oír y obedecer incondicionalmente. Y por último, pasión no equivale a amor. Las pasiones son deseos repentinos y fugaces del corazón que no traen gozo a nuestra alma, sino que nos guían en un camino de obsesión a un resultado totalmente negativo para nuestra vida. Evitemos entonces camuflajear una situación de pasión de nuestro corazón o de nuestra mente con verdadero amor, para no caer en situaciones nada agradables a la vista del Señor. Y así concluye nuestra clase de escuela dominical del domingo de hoy. Les esperamos el siguiente domingo con el estudio 35 titulado Luchas familiares por el poder. Dios les bendiga, tengan feliz semana.